Hace solamente segundos hablábamos con otro experto en temas de conflicto armado, el doctor Álvaro Villarraga, y analizábamos lo que puede pasar de aquí en más con las FARC, ese mapa político que pueda establecerse a partir de ahora ya con un Alfonso Cano que no está. Pues la verdad es que es un golpe muy fuerte para las FARC. Al fin y al cabo, Alfonso Cano era la verdadera cabeza de las FARC. No es como cuando fue muerto Raúl Reyes o Jorge Briceño, el Mono Jojoy, o Iván Ríos, o varios golpes que han sufrido las FARC en los últimos años. El caso de Alfonso Cano era el verdadero jefe, el jefe sucesor de Marulanda, que murió de viejo, en fin, de enfermedad en la selva. A mí me parece que es un golpe muy duro para las FARC, pero no creo ni muchísimo menos que sea un golpe definitivo, porque las FARC no son únicamente una organización político-militar, sino que tienen raíces sociales. La prueba es que las FARC continúan reproduciéndose, reclutando gente. El golpe se debe fundamentalmente, claro está, al fortalecimiento del ejército colombiano, cosa que viene desde hace bastantes años, desde que a finales del gobierno de Pastrana, hace casi 10 años ya, empezó el Plan Colombia de los Estados Unidos, que fue una inyección de recursos económicos al ejército colombiano, a las Fuerzas Armadas en general, importantísima, que desequilibró lo que hasta ese momento había sido realmente durante muchos años una especie de empate militar entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas en Colombia. Yo creo que eso habrá cambiado. En ningún momento creo que haya habido posibilidades verdaderas de hacer la paz. No creo que ninguno de los dos bandos, ni de parte de los gobiernos de Colombia, ni siquiera el de Pastrana y mucho menos el de Uribe, ni tampoco el de Juan Manuel Santos actualmente, haya habido verdadera voluntad de hacer la paz, pero tampoco la había desde el lado de las FARC. Los dos bandos estuvieron, ya le digo, tratando de engañarse mutuamente durante muchos años. Doctor Caballero, ¿qué le parece si vamos un poco más atrás incluso a esta historia que usted hoy nos está planteando? Recordar lo que significó en los años 80 la posibilidad de un proceso de paz serio en Colombia a través de un partido conocido como la Unión Patriótica, que durante 20 años prácticamente quedó exterminado. ¿Fue esa una posibilidad real de paz en Colombia? Yo creo que esa fue la única verdadera posibilidad de paz que ha habido en las últimas 50 años, por lo menos. Pero la Unión Patriótica fue exterminada por las fuerzas oscuras que llamaba en esa época el presidente Virgilio Barco, que eran fuerzas oscuras evidentemente apoyadas y respaldadas por el Estado colombiano, por las fuerzas militares colombianas. Ya le digo que desde ese entonces ya no existía ninguna voluntad verdadera de hacer la paz por parte del establecimiento en Colombia y por parte de los gobiernos que representan al establecimiento. Yo creo que la fundación de la Unión Patriótica sí representaba una esperanza de ¿cómo le digo?, de que se convirtieran en un partido político civil, lo que había sido las FARC, como una organización político-militar. Pero fue exterminada minuciosamente. Hubo varios miles de militantes y de personajes elegidos a nombre de la Unión Patriótica al Congreso de la República, en los consejos municipales y en las alcaldías. De eso no quedó nada. Doctor Caballero, ¿qué le parece si volvemos al presente? ¿Qué estructura podríamos plantearnos en torno a la posibilidad de paz en Colombia? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en estos momentos con algo que el grupo de colombianos y colombianas por la paz piden todos los días, y es la liberación unilateral o, de otra manera, un intercambio de carácter humanitario? Más de 16 soldados, militares y policías que se encuentran en las montañas de Colombia, por los prisioneros políticos que se encuentran también en múltiples cárceles colombianas. Yo no creo que haya que limitar ese canje o intercambio humanitario, como lo llama usted, a los soldados y policías que están secuestrados por las FARC.
Las FARC tienen además decenas, centenares de civiles secuestrados por razones económicas y para pedir rescate. Justamente una de las cosas que más ha hecho perder hasta niveles inverosímiles realmente la simpatía que existió en un momento dado por las FARC en Colombia es la política de las FARC del secuestro indiscriminado, no solo, como dice usted, de soldados y policías, sino como le digo, fundamentalmente de civiles para pedir rescate. Esos soldados y policías llevan muchísimos años, hay algunos que llevan 12, 13 años secuestrados en la selva en condiciones infrahumanas, como lo hemos visto muchas veces en la televisión y en reportajes de prensa, y eso por el momento me da la impresión de que continuará. Yo no he creído mucho en la voluntad de las FARC de entregar a sus rehenes, es decir, aunque lo hayan hecho ocasionalmente. Una situación en la que se vive en las ciudades y otra bien distinta es la que se vive, la que se registra al interior de las provincias, en las zonas rurales, en donde la confrontación armada es real. ¿Qué cree usted que puede estar sucediendo al interior de la guerrilla de las FARC en estos momentos, justamente allí? Porque son dos miradas realmente distintas, una desde las capitales y otra, por ejemplo, desde el departamento del Cauca, que históricamente ha sido muy conflictivo en términos del conflicto interno colombiano, el departamento del Tolima, o más hacia el sur, hacia el Caquetá. Sí, la mayor parte de las acciones de guerra se llevan a cabo en el campo, en las selvas. Las FARC justamente han sido, además, en los últimos años rechazadas hacia las selvas donde comenzaron la guerra hace medio siglo. Pero evidentemente yo no conozco directamente la situación en las provincias actualmente. Hace bastante tiempo que yo no salgo de Bogotá para ver lo que pasa de primera mano. Doctor Caballero, recordemos, entre otras cosas, que 50 años de conflicto armado no son gratis en Colombia. Desde el principio, desde que se creó la insurgencia en ese país suramericano, se ha exigido, se ha reivindicado la tenencia de las tierras, razón por la cual siempre se ha solicitado, se ha exigido una reforma agraria, una economía equitativa, la mirada hacia el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahora, después de la muerte de Alfonso Cano, en torno a esa estructura política y los planteamientos que se han hecho a lo largo de estas décadas? Mire, el reclamo por una reforma agraria es una cosa muy anterior a la subversión en Colombia, es una cosa que viene desde los años 20 del siglo XX. Las luchas campesinas, las luchas por la tierra empezaron mucho antes de que empezara la subversión armada como tal. En los últimos meses, realmente, en el último año, el gobierno del presidente Santos por primera vez ha reconocido explícitamente la existencia de un problema agrario, cosa que no se hacía desde los años 30 del siglo XX, desde lo que se llamó la República Liberal. Y ha propuesto como primera medida, o ha prometido, y ha iniciado realmente, pero de manera bastante tímida, la devolución de las tierras expoliadas en los últimos 25 o 30 años. Eso no es suficiente, por supuesto, porque el problema agrario es anterior al expolio de los últimos 25 o 30 años por parte de los narcotraficantes y de los grupos de autodefensas que se llamaron grupos de paramilitares, narcoparamilitares fundamentalmente, eso es digamos que la semilla de una reforma agraria, pero realmente en Colombia el establecimiento, vuelvo a lo mismo, nunca ha querido reconocer la existencia de un problema agrario, de un problema de tierras, de propiedad de la tierra y de lucha por la tierra, cuando ese ha sido realmente el centro de la historia colombiana, tal vez desde la época de la conquista. Doctor Caballero, ¿quién sería el llamado ideólogo de las FARC en este momento? Hace solamente minutos usted incluso nos comentaba también, otros analistas expertos en conflicto armado colombiano, que sin duda a lo largo de todas estas décadas Alfonso Cano era quien movía la filosofía, la ideología, ¿no?, desde las estructuras más altas hasta las más bajas de lo que es considerada las FARC hoy en día.
Sí, Alfonso Cano era el ideólogo, era el hombre más preparado políticamente dentro de las FARC, sin ninguna duda. Pero pues ahí hay gente también, por ejemplo Iván Márquez es un personaje bastante preparado políticamente. Pero no podría saber, es decir, eso son cosas internas del secretariado, yo no tengo el menor contacto con el secretariado de las FARC. No sé qué pueda estar moviéndose allá adentro, incluso no creo que sepan todavía los distintos frentes de las FARC que ya murió Alfonso Cano. Y valdría la pena reiterar algo con lo que comenzábamos esta conversación, doctor Caballero, y es que usted ya lo planteaba, las FARC no van a dejar de existir porque ya no existe Alfonso Cano. No, claro, las FARC tienen razones de existencia históricas que van mucho más allá de la persona de Alfonso Cano, que van mucho más allá incluso de la persona del fundador Manuel Marulanda y de el ideólogo que fue durante muchísimos años Jacobo Arenas. Las FARC existen por razones históricas y por razones de inequidad social en Colombia y por razones históricas, ya le digo, de lo que veníamos hablando de la lucha por la tierra que existe desde hace por lo menos un siglo en Colombia.